En Medicina Viral intentamos ofrecer información valiosa y entretenida. Recuerda que el contenido del podcast no reemplaza la opinión de un profesional de la salud. Las opiniones del programa son responsabilidad de quien las emite. ¿El autismo se ha identificado alguna causa? ¿Se ha identificado alguna razón por la que se dé? Se han asociado más de 400 genes que dan vulnerabilidad para presentar autismo. Podríamos decir que a lo mejor si yo tengo algún familiar que tiene algún trastorno del neurodesarrollo, es probable o aumenta un poco la probabilidad de que en futuras generaciones exista alguien con autismo. Es correcto. ¿Cómo es que una persona con autismo ve el mundo? Se describen como personas que fragmentan absolutamente todos los estímulos, por eso prefieren como ensimismarse. ¿Cómo uno puede darse cuenta que su hijo o algún familiar o algún amigo puede tener esta condición en tempranas edades? Cuando no se interesa por lo que tú le muestras, sino que únicamente dirige la mirada hacia objetos, los papás comienzan a decir, ay, como que no me ve y me dicen que ya me debería ver, como que no se ríe conmigo y dicen que ya se debería reír. Entonces esos son los primeros pasos o focos rojos para un estudio de neurodesarrollo. Las personas con autismo no deben cumplir nuestros estereotipos, debemos entenderlos y llegar a un punto medio. Es la primera vez, y yo soy médico, tengo una especialidad, es la primera vez que escucho eso. Te presento a la doctora Eva García Armendáriz. Es una especialista en psiquiatría en la Ciudad de México y en Cuernavaca, Morelos. Ella se formó en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y posteriormente concluyó las especialidades en psiquiatría y psiquiatría infantil en la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, cuenta con la certificación en psiquiatría y psiquiatría infantil de la adolescencia con el Consejo Mexicano de Psiquiatría. El día de hoy vamos a hablar del tema autismo. El autismo, como sabemos, es uno de los trastornos, padecimientos o espectros menos conocidos por la medicina. En este podcast vas a aprender muchísimo, no te lo puedes perder. Sean bienvenidos a un episodio más de Medicina Viral. Yo soy el Dr. Víctor Manuel Encina, mejor conocido como el Dr. Vic en redes sociales. No te olvides de seguirnos en Spotify, darnos 5 estrellas y comentar sobre tu episodio favorito. Acuérdate que también en YouTube subimos los episodios y ahí puedes ver visualmente lo que decimos con esquemas, con varias cosas. Estamos en Instagram y en TikTok. El día de hoy vamos a abordar un tema bastante interesante para muchos padres de familia y yo creo que para el público en general, ya que es un tema muy controversial en las redes sociales últimamente, en los últimos 10 años, y es acerca del autismo. Para esto, invité a una especialista. Ella es la doctora Eva García, es psiquiatra y paidopsiquiatra. O sea que, aparte de ser psiquiatra, se especializa en la psiquiatría en niños también. Ella tiene una formación académica muy larga y también está en redes sociales, tiene muchos seguidores, es muy conocida. Y el día de hoy vamos a hablar de autismo. ¿Cómo estás, Eva? Hola, muchas gracias por la invitación. Víctor, aquí muy bien. Es un tema muy interesante que necesitamos conocer a profundidad. Oye, estoy emocionado. ¿Sabes por qué? Porque te decía antes de cámaras, como que desde que me acuerdo en redes sociales, digo, no tengo así muchísimos años, pero más o menos como desde el 2018, 2019, uno de los temas que más la gente me preguntaba y que siempre llegaba a mi inbox, a mi correo, era el autismo. Tú te acordarás que a través de, a lo mejor hubo un estudio, si no me equivoco, que fue muy sesgado y después fue retractado, ¿no? Sobre la vacunación en el que decían que ciertas vacunas tenían componentes de metales pesados, una cosa así, y te predisponían a tener hijos con autismo. Después se investigó que este estudio era un fraude y mucha gente se quedó con esa percepción errónea de este padecimiento. Nunca he hablado justamente en mi canal, ni en Medicina Viral, en el tema de psiquiatría de autismo. He hablado de depresión, ansiedad, muchas cosas. Pero hoy es el día. Entonces, yo quería invitar a alguien que realmente fuera especializado y que pudiera comunicar de una manera adecuada. Como tú sabes, muchos psiquiatras a lo mejor son muy formales o a lo mejor son muy técnicos, pero yo he visto tu contenido y creo que nos vas a ayudar mucho a sacarnos de dudas. Gracias. Oye, Eva, una pregunta. ¿Qué es el autismo y cómo lo podrías definir? El autismo es una condición del neurodesarrollo, es decir, es un desarrollo atípico a lo que se espera, ¿no?, de un ser humano en formación.
en donde su cerebro comienza pues a tener alteraciones en ciertas vías, ciertos circuitos, hay algunas estructuras más engrosadas, como por ejemplo la amígdala y otras con menos densidad, como la corteza prefrontal. Hay una distinta conexión entre neuronas. Entonces, es un cerebro diferente, es una condición del neurodesarrollo en el que el cerebro se forma de manera diferente y por lo tanto tiene comportamientos, pensamientos, emociones distintas a las que regularmente conocemos. Ok, entonces es una, por así decirlo, una repercusión anatómica. Anatómicamente es diferente y también la parte de la neuromodulación es diferente a Es cualquier correcto. otro cerebro. ¿Se podría decir que es una enfermedad o no se podría decir que es una enfermedad? ¿Es un espectro? ¿Cómo podríamos clasificarlo, decirlo? Las clasificaciones internacionales, la OMS en su CIE 11 ya, el DSM-5, lo clasifican como trastorno del espectro del autismo. Acordémonos que trastorno es todo aquello que sale de la normalidad, ¿no? O de lo que es considerado como funcionamiento normal. Es por eso que es catalogado como trastorno, pero eso como que confunde mucho, ¿no? Entonces, si es una enfermedad, entonces se cura, entonces estoy mal, entonces me falta algo, me sobra algo o necesito algo. Lo cierto es que únicamente se cataloga como trastorno porque es diferente, es un cerebro que funciona diferente. Ok, antes de que pasemos de lleno a todo este padecimiento, enfermedad, en medicina, como tú sabes, está el término etiología, que es como buscar la causa o la causa de cualquier padecimiento o trastorno. ¿El autismo se ha identificado alguna causa? ¿Se ha identificado alguna razón por la que se dé a algún factor que predisponga? ¿Existe esto? No hay uno solo, la etiología o el origen del autismo es multifactorial. Esto quiere decir que puede haber un componente genético más un componente del ambiente o prenatal, perinatal, que se asoció a la vulnerabilidad o a la, digamos, al defecto genético para que se pudiera expresar el autismo. Es de los El autismo es de los trastornos del neurodesarrollo que más, asociación genética tienen. Se han asociado más de 400 genes que, que dan vulnerabilidad para presentar autismo y es de los padecimientos o los trastornos que más tienen fuerza genética. Del 60 al 80% de personas con autismo tienen algún antecedente de algún familiar con trastorno del neurodesarrollo. Ojo, no con autismo, Ah, no es lo mismo. sino con trastorno del Ujú. neurodesarrollo. Aquí es importante entender que los trastornos del neurodesarrollo son el trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastornos motores, trastornos del aprendizaje, trastornos del lenguaje y trastornos por tics. Ok, entonces podríamos decir que a lo mejor si yo tengo algún familiar que tiene algún trastorno del neurodesarrollo, Es como correcto. por ejemplo, vamos a ponerlo, un retraso mental, ¿no? Vamos a ponerlo así. Es probable o aumenta un poco la probabilidad de que en futuras generaciones exista alguien con autismo. Es correcto. Ok, Así es. interesante. Entonces ahí ya vemos una asociación. Sí, y a esto se han asociado otros factores epigenéticos o medioambientales que influyen en nuestros genes para que se dé la condición. Por ejemplo, mencionabas lo de los tóxicos, ¿no? Lo de los metales, el plomo se ha asociado mucho, la nicotina, la edad paterna, materna avanzada. Entonces, hay varios factores que se conocen antes del nacimiento que se han asociado al autismo. La deficiencia de ácido fólico, de metionina, porque afectan la metilación, y esto, pues, condiciona un desarrollo diferente del sistema nervioso. Ok, entonces ya tenemos algunos factores, tenemos una definición del autismo. Y ahora viene a lo mejor la parte más difícil, ¿no? Para todos los médicos y las familias, ¿cómo saberlo, ¿no? Porque, a ver, en un adulto, pues tú ves adultos también, eh, puedes diagnosticar cualquier padecimiento que esté en el DSM-5, que es el libro que usan muchos psiquiatras para clasificar, ¿no? Las enfermedades o trastornos. Y son más claros, ¿no? Es más claro el interrogatorio, es más claro como la entrevista, ¿no? Cuando estás con un paciente. Sin embargo, cuando estás con un niño que a lo mejor empieza a hablar o a lo mejor empieza, pues, con ciertas interacciones sociales, pues debe ser muy complicado, porque en todas las especialidades, por ejemplo, en ortopedia, cuando estás en ortopedia pediátrica, pues el niño no te va a decir exactamente dónde le duele,
solo vas a ver cómo camina, vas a ver, pero no te va a decir mucho. Ahora en psiquiatría, que es tan del interrogatorio, tan clínico, ¿cómo uno puede darse cuenta que su hijo o algún familiar o algún amigo puede tener esta condición en tempranas edades? Claro. No podemos reconocer lo que no sabemos, ¿no? Y por eso es importante que rompamos el estigma con esta información. Es muy importante apegarnos al desarrollo de los hitos, ¿no? Que debe cumplir el niño desde que nace, desde que va ganando habilidades. Es muy importante que cuando se vaya a consulta el niño sano, se vayan como viendo si van alcanzando los hitos del desarrollo. Yo te mencionaba fuera del aire que dentro de la evaluación clínica existen dos tipos de autismo, el autismo sindromático y el autismo no sindromático. Cuando un niño tiene ciertos síntomas que parecen ser de autismo, es decir, cuando debe fijar la mirada en los primeros meses de vida, no fija la mirada, cuando comienza la sonrisa social a los 4 meses, no sonríe, cuando no se interesa por lo que tú le muestras, sino que únicamente dirige la mirada hacia objetos, cuando traspasa la mirada a tu cuerpo, ¿no? Entonces ahí ya los papás comienzan a decir, ay, como que no me ve y me dicen que ya me debería ver, como que no se ríe conmigo y dicen que ya se debería reír. Entonces, esos son los primeros pasos o focos rojos para un estudio de neurodesarrollo. Cuando hay alguna otra cosa que nos llama la atención, como dismorfias corporales, la implantación baja de los pabellones auriculares cuando se implanta bajo, cuando hay asimetrías faciales, puede haber un desarrollo tipo autista, pero si se asocia también a dismorfia corporal, tiene que estudiarse por otro lado, porque puede haber alguna cuestión genética, algún síndrome genético que no se esté diagnosticando, y si hacemos una evaluación a la ligera, podemos decir es autismo y queda un diagnóstico sin descubrir. Claro. Entonces son varios puntos, bueno, sí, puntos pivotes que la gente puede ver, el médico tiene que verlo. En este Así es. caso, pues el primer contacto siempre es un pediatra, ¿no? O a veces incluso el médico general, Ujú, eh, que a lo mejor entonces le dicen, oye, es que mi hijo ya tiene 7 meses, no sonríe, ¿no? O a lo ujú, mejor no puede sostener su cabeza o ese ujú. tipo de hitos del neurodesarrollo que no presenta o se tardó más Así en es, presentar, ¿no? así es. Tú que eres experta, a los padres que nos están viendo, ahorita hablaste de los focos rojos. ¿Podrías indagar un poco más? ¿Qué les dices? Oye, fíjate en esto, ¿qué tiene que tener tu bebé en el primer año para decir, ah, bueno, está dentro de los parámetros normales? Y cuándo ya hay que decir, bueno, a lo mejor lo voy a llevar a un especialista. ¿Qué les puedes decir? Porque mucha gente que nos ve a lo mejor no son médicos, no tienen esa fineza para darse cuenta en sus bebés. ¿Qué les podrías decir? Claro, lo primero es identificar alguna asimetría, ¿no? O la Asimetría. implantación baja del pabellón auricular, ¿no? Es súper importante que veamos si nuestro bebé tiene sus facciones simétricas. De ahí en fuera, cuando va avanzando los primeros meses, debe comenzar a sostener el cuellito. El pediatra siempre les va a decir, pónganlo boca abajo para que comience a tener el sostén cefálico. Antes de los 3 meses debe hacer este ejercicio. Alrededor de los 3 meses ya debe sostener un poquito el cuellito estando boca abajo. Y debe comenzar a mirar hacia los lados, y eso es un adecuado de neurodesarrollo. También el hecho de que comience a fijar la mirada cuando hablan. Sabemos que los bebés muy pequeñitos no tienen la agudeza visual como para enfocar caras ni nada, pero a los 3 meses de sus cuidadores primarios ya reconoce la voz, ya cuando le hablan puede voltear, puede reconocer a sus principales cuidadores, dirige la mirada, se queda viendo cuando le hablas. A los 3 meses ya podemos ver esto. Por ahí del cuarto mes, cuando le haces algún jueguito, alguna cosquillita, etcétera, el niño ya te sonríe a ti, no es un reflejo simple de sonreír, sino es intencional cuando tú haces algún estímulo. Entonces, ahí todo bien. Y luego comienza a girarse para empezar a ponerse sentado, ¿no? Los giros son muy importantes, todo habla bien del neurodesarrollo, comienzan con pinza gruesa, con pinza fina. Ojo, esto lo puede tener un niño sin autismo. El desarrollo motor grueso no se ve tan comprometido, es más el desarrollo social. Por eso es tan importante lo de la mirada
que te sostengan la mirada, lo de la sonrisa, y que comiencen a tener algo que se llama atención conjunta. La atención conjunta es que si yo te digo, mira esas manos, tú los ves y entendemos, ah, sí, están bonitas. Cuando comienzas a decir, mira el juguete y el niño no te presta absolutamente nada de atención, hay una deficiencia de atención conjunta y eso aparece alrededor de los 8 meses. Ya comienzan ambos, cuidador y niño, a fijar su atención sobre algún objeto de interés. Entonces, si esta atención conjunta está ausente, es importante que también se hable de esto. Si los balbuceos no están presentes antes del año, también es importante que nos preguntemos qué está pasando. Y pues eso es básicamente lo que podemos ver en niños pequeños. Se espera que los niños balbuceen y hablen alrededor del año y medio, al menos unas palabras, 3 palabras. Claro. Y si no lo hacen, entonces hay que evaluar el lenguaje. Ok, entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta en el primer año, año y medio. Sí. Una vez que ya tiene 1 año y medio, 2 años, 3 años, ¿no? Son otros hitos, ¿no? De interacción social. A lo mejor, no sé, tú dime, ¿cuál es el grupo de edad que más te llevan para tú discriminar o hacer un diagnóstico si es autismo o no? ¿Qué es lo que más llega a tu consulta? Es poco frecuente que lleguen pequeñitos de Pequeñito, menos de un muy año, poco. muy, muy poco frecuentes. De hecho, me ha llegado uno. Pero cuando comienzan a escolarizarlos, cuando comienzan a ir a maternal o cuando comienzan a ir a preescolar, es cuando los que tienen más conocimiento de esto, que son las maestras, las mises, comienzan a evaluar esos procesos sociales y dicen, oh, algo está pasando. Y es ahí donde los mandan a evaluar. O porque no han controlado esfínteres, que ese es otro punto importante, o porque no están hablando, o porque no se integran a las actividades de grupo, se aíslan y prefieren hacer cosas en solitario y no les interesan lo que a la mayoría de los niños les interesa. Tienen gustos como muy especiales, tienen gustos muy específicos y prefieren hacerlo en solitario. Los maestros pueden hablarles y ellos pueden, como si no escucharan, ¿no? Pueden ignorarlos perfectamente y entonces ahí es donde los maestros se dan cuenta y los mandan a evaluar por esa pobre interacción social e integración social y la hipersensibilidad sensorial. Cuando hay un ruido grande, cuando los niños están gritando, sus otros compañeritos tienden a taparse los oídos o a aislarse aún más, a irritarse, incluso a ser disruptivos, a aventar cosas, pegar, morder, y es ahí donde la conducta causa problemas Entonces, cuando empiezan a tener este contacto escolar con otros con otros niños, niños. los maestros, las escuelas, es cuando más empiezan a dar cuenta. Así A es, ver, hay una diferencia, ¿no? Con los demás niños. así es. Eh, ¿Me podrías dar un ejemplo? Un pequeño que tiene 4 años, que comienza a edad preescolar, que ingresa al entorno escolar y no hace las mismas actividades o no quiere hacer las mismas actividades, que al momento de utilizar, por ejemplo, la plastilina, no quiere, la rechaza, que prefiere estar observando algún objeto que esté por ahí, que sea muy raro, que sea más observacional que sensorial, porque en los primeros años de preescolar, pues son mucho de integración sensorial, ¿no? Y entonces ellos huyen a eso, que cuando los niños empiezan que es mi amigo, ¿no? Ellos pues no tienen interés en ser amigos de nadie, incluso si a veces los niños que son afectuosos los abrazan, no les encanta la idea de que los toquen, incluso no pueden como mantener la mirada cuando les hablan, seguir indicaciones, son niños más aislados. Y entonces son considerados como raros o niños problema, pero están teniendo dificultades en su desarrollo y están con niños que son neurotípicos y pues su cerebro funciona diferente. Wow. ¿Existe actualmente una prueba o algo específico para diagnosticar autismo en niños o depende de la edad? ¿Cómo funciona ahí? Hay instrumentos psicométricos que nos ayudan a identificar ciertos síntomas y esto se lo hacemos a los padres para empezar, ¿no? En cuanto a los hitos del desarrollo, como lo acabamos de mencionar, cómo fueron cumpliéndose esos hitos y si hubo algún retraso de ellos. Y después, la evaluación clínica. No se puede hacer diagnóstico solamente con una prueba. No hay pruebas genéticas. Cuando, mm, cuando se hace algún estudio genético, por ejemplo, antes de que nazca el niño o cuando nace el niño, se pueden identificar esas vulnerabilidades genéticas, más no hacer el diagnóstico de autismo. Entonces,
Cuando estamos en el estudio podemos hacer pruebas genéticas, podemos ver cierta vulnerabilidad, pero no el diagnóstico, podemos hacer cuestionarios e instrumentos que pueden sugerir, pero no el diagnóstico, y clínicamente podemos evaluar al pequeño para que podamos integrar todos estos instrumentos y entonces ya dar el diagnóstico. Es complicado, digamos, se necesita más, como tú dices, doctora, entonces de un instrumento. Eh, es complicado, tendríamos que verlo en varias consultas, usualmente es así, y ya después a lo mejor de tengo esto, puedo decir que tu hijo tiene autismo. Claro, No es tan fácil, ¿verdad? O sea, no, porque, a ver, también he visto que en el campo de la psiquiatría, pues hay otros profesionales de la salud, llamémoslo así, que también dicen, probablemente tengan autismo, ¿no? O a lo mejor gente que no está formada en psiquiatría te puede decir que tiene autismo alguien. Pero no es tan sencillo como eso, porque me imagino que también el autismo se acompaña de otras cosas, ¿no? A veces. Por eso se tiene que ser muy específico, ¿verdad? así es. A mí me han llegado muchos pacientes con diagnóstico de autismo que solo tienen discapacidad intelectual y un retraso en el desarrollo del lenguaje o un trastorno del lenguaje expresivo. Entonces, ya cuando evaluamos absolutamente todos los rubros, vemos que no tiene hipersensibilidad sensorial, que sí es impulsivo y que sí es como muy aislado, pero es porque no tiene las habilidades todavía para desenvolverse socialmente con los chicos de su edad, pero es porque su desarrollo intelectual va atrás, no porque tenga autismo. Y se confunde. Entonces, sí es muy importante tener como todos los elementos a evaluar muy claros para no etiquetar de una manera tan simple. O que si vemos que el pequeño tiene epilepsia o que tiene dismorfias, como ya les decíamos, pues mandar a hacer más estudios, ¿no? Del metabolismo de los aminoácidos, hay trastornos mitocondriales, hay muchos otros padecimientos que se pueden confundir con autismo y que cuando se tratan, recientemente leí un artículo en el que había un fallo en el metabolismo, era un caso, un reporte de caso y una alteración en el metabolismo de la creatinina cerebral y tenía síntomas de autismo y estaba siendo catalogado como autista desde años atrás y lo corrigieron con tratamiento y el niño fue mejorando gradualmente, desarrollando mejor sus habilidades y entonces pues ahí nos damos cuenta de, oh, no debo dar el diagnóstico tan apresurado. El diagnóstico psiquiátrico suele ser más longitudinal que transversal. Eso me gustó. Porque no es como una respuesta fácil, ¿no? No es como Ujú. que llega a mi consulta, lo clasifico y se queda eso para toda la vida. Hay que irlo siguiéndolo, ¿no? Dar un seguimiento constante en esa parte. Yo siempre he tenido una duda en el autismo. Sé que es un espectro de muchas cosas, pero nunca he entendido, y también la gente me pregunta, que dicen, hablan del espectro autista, hablan de Asperger, hablan de otras cosas que tiene espectro autista, pero ¿cómo médicamente se clasifica? De una forma sencilla, evidentemente, para que la gente lo entienda, pero ¿cómo lo clasifican o por qué ha ido cambiando ahora, ha ido cambiando últimamente? Hoy en día, ¿cómo lo podemos clasificar para que la gente entienda, ah, mira, esto es así, este nivel, o incluso he Mm, escuchado hablar de eso? ujú. Sí, ha ido cambiando dependiendo del grado de funcionalidad. Ah, ok. Entonces, actualmente se clasifica como trastorno del espectro autista todo aquello que tiene alteraciones conductuales, gustos restringidos, afectación sensorial y cuestiones en la socialización. Y se toman dos indicadores principalmente, lenguaje e intelecto. Entonces, el trastorno del espectro autista puede diagnosticarse con o sin trastorno del lenguaje y con o sin discapacidad intelectual. Es esa la clasificación. Ya si nos vamos a las clasificaciones de funcionamiento del CIE, ya también es mucha ayuda, mediana ayuda, nada de ayuda o poca ayuda. Ujú. En cuanto a los niveles de funcionamiento, así son las clasificaciones actuales. El síndrome de Asperger era antes catalogado como algo, específico porque tenía, un buen funcionamiento, podían pasar casi desapercibidos. Sin embargo, si veíamos más a detalle, tenían muchas dificultades sociales en la integración y en la interacción social. No se integran en los trabajos, o en las escuelas, o en la familia incluso, no comparten los mismos gustos. Y entonces estas personas se van aislando y son
pues como lo he dicho, los llamados raros, ¿no? Del salón. Yo he visto en retrospectiva y decía, caray, en la prepa yo creo que fulanito, sutanito eran autistas y nadie se daba cuenta, ¿no? O el amiguito de mis hermanas, aquel niño problema que tanto mencionaban, de otra vez lo regañaron, yo creo que era autista. Entonces falta tanto conocimiento por parte de maestros, de médicos generales, que pueden pasar desapercibidos. La persona más grande que he diagnosticado con autismo tiene 62 años. Wow. Y entonces, Y no se había dado, en esos 62 años, no, no se había dado, nadie le había dicho, solo, me imagino que tenía ciertas sí, conductas, pero nadie le había dicho, oye, necesitas sí. un diagnóstico. Los adolescentes y los adultos suelen llegar al psiquiatra por ansiedad y por depresión, no por una duda de autismo. O sea, no llegan y dicen, yo creo que tengo autismo. Llegan tristes, llegan deprimidos, llegan ansiosos, a veces con intentos suicidas, porque se sienten como totalmente fuera de lugar. Hay un dibujo que hubiera traído de una pequeña que dibujó un mundo y ella se dibuja fuera del mundo. Y cuando le pregunté, ¿y ese dibujo? Y dijo, es que yo no pertenezco aquí. Así con esas palabras me lo dijo. Nadie la entendía. Entonces se sienten por completo fuera de lugar. Y ese paciente de 62 años que llegó a mi consultorio por depresión fue después de que su madre murió. Él se había convertido en el cuidador primario de su mamá, nunca se casó, no tuvo interés por tanto por una relación sentimental, porque cuando tuvo ese interés por una relación sentimental, sus habilidades socioemocionales pues lo llevaron a fracasar. Qué locura. Entonces, pues no sabía, llegó por el duelo, llegó por depresión y el resultado fue autismo. Wow, eso me llama mucho la atención. Nunca me había puesto a analizar que esas posibilidades pueden existir y es algo que todos los médicos deberían saberlo, ¿no? Sí, Y que no se sabe así eventualmente. es. Y justamente lo que dices, los maestros, los médicos generales, que son los que están, pues el primer contacto, ¿no? Incluso se tiene que formar también. Tú me decías fuera de cámaras que incluso los psiquiatras en la parte de la psiquiatría Mm, para niños, que es la psiquiatría, tampoco tienen una formación tan amplia, ¿no? Entonces es un tema súper, súper, súper específico. sí, ¿Tú crees que sí se necesitaría visibilizar más este tipo de padecimientos para la medicina general, la salud pública? sí, totalmente. Y más el autismo sin discapacidad intelectual y sin trastorno del lenguaje, porque el otro, el que tiene una discapacidad intelectual y un trastorno del lenguaje, pues es más problemático, digamos, en el aprendizaje y se detecta más, es más fácil verlo. Pero el otro pasa desapercibido y solamente van acumulando patologías, o sea, se va complicando con problemas emocionales y su vida no tiene una buena calidad. Wow. Ahorita quiero retomar eso, pero primero te quiero preguntar algo. ¿Tú cómo podrías explicarle a las personas cómo es que una persona dentro del espectro, pues sé que hay muchas variantes, em, una persona con autismo ve el mundo? ¿Cómo una persona a lo mejor desde un Asperger hasta una persona que tiene ya un problema en el desarrollo intelectual? ¿Cómo pueden ver el mundo? ¿Cómo podríamos meternos en sus zapatos y entender cómo ven el mundo, los estímulos, todo lo que hablas? ¿Cómo lo ven? Las personas que tienen discapacidad intelectual o que tienen nulo lenguaje se describen como personas que fragmentan absolutamente todos los estímulos, por eso prefieren como ensimismarse. No quiere decir que no estén con nosotros, sino que son tan sensibles sensorialmente porque ahí va la etiología. En la sinapsis hay una sinaptopatía por ahí. Entre neurona y Entre neurona. neurona y neurona, así es, están más excitadas esas neuronas y entonces no tienen esa capacidad de regular la excitabilidad. Por eso vemos a niños que todo el tiempo están gritando, ¿no? Es común verlos y son como el estereotipo clásico de autismo, el niño que está gritando, aleteando, entonces, sí es autista, no solo tiene discapacidad intelectual, está excitado, está como irritable. Son niños que fragmentan absolutamente todo. Si tú te subes al metro y escuchas al que vende discos, escuchas a la que está hablando aquí, al que está respirando atrás, sientes el calor, sientes el sudor. Ellos están totalmente sensibles a absolutamente todos los estímulos auditivos, kinestésicos, todos los sentidos los tienen súper, súper, súper sensibles. Y entonces es como si, yo siempre les pongo a los papás el ejemplo de
¿Por qué creen que su hijo le lastima tanto la etiqueta? ¿O por qué no usa mezclilla? ¿Por qué prefiere algodón? ¿Por qué prefiere telas suaves? ¿Por qué tiene tanto calor? Porque su piel es como si tú te broncearas un día completito en la playa, ¿no? O sea, tienen esa hipersensibilidad de cuando tenemos una quemadura de primer grado por el sol, que sentimos así que todo nos quema. Ese grado de hipersensibilidad sensorial tienen los niños con autismo. Y entonces, al no poder expresarlo, tienen conductas disruptivas y tienden a aislarse o a estar más lejos o cuando se enojan, pues a tener alguna cuestión violenta o agresiva. Eso en los niños de bajo funcionamiento. Los de alto funcionamiento son personas que no comprenden, eso me encanta de ellos porque son de mis pacientes favoritos, son personas con un marco moral muy fuerte. Esto se lo da no el marco moral en sí, sino su pensamiento literal. Tienen un pensamiento literal y una estructura tan rígida de pensamiento que siguen las reglas así como debe ser. Recientemente me decía un adolescente, es que mi mamá es muy irresponsable e intentó matarnos a mi hermana y a mí. ¿Cómo? Sí, cada vez que aparece el semáforo en amarillo, ella acelera en lugar de frenar. ¿Ok? Porque él tiene como está enojado porque su mamá no respeta los pasos peatonales, porque se llega a estacionar en discapacitados. Y dice su mamá, ¿eso quién se lo enseñó? Eso nadie se lo, o sea, casi aquí todos rompemos las reglas, ¿no? El niño como, ¿por qué Sí. salió tan recto? Tiene un pensamiento muy lineal, muy, muy lineal. Entonces le tienes que enseñar que el mundo a veces no funciona así. Con No más. mienten, No miente. no mienten por ese pensamiento como tan literal y Wow. tan estructurado. Así O es. sea, muy, en estos de alta funcionalidad, muy lógico. O sea, Muy digamos, lógico, tú muy le dices, ligero. donde cruza las personas el zebra cross, tienen que pasar por ahí. Ujú. Y si a lo mejor un coche se pasa, dicen, ¿por qué el coche se pasó? Sí, ¿No? no, Es no lo muy, entienden. y no, o sea, tienen la razón, ¿no? Sí, Realmente tienen la razón porque se les total, explicó de esa manera. totalmente. Wow. Eso no lo había visto, ¿no? No lo había entendido de esa parte. En los adolescentes es súper común que acusen, apenas una chica me dijo, es que ahora ya nadie me habla en el salón porque los acusé porque metieron alcohol en una botella de agua. Y eso no debe ser. ¿Por qué? O sea, están con un pensamiento muy lineal y son adolescentes que resultan diferentes, más maduros en cierto modo, pero también algo infantiles porque tienen gustos ya como recreativos, como más, pues sí, más Claro. infantiles. Sí, entonces siguen la moral por ese mismo Ajá, sistema de desarrollo sí, neurobiológico que explicaste. así es. Y por eso se comportan así Ujú. en este caso. Wow, eso es muy interesante. Yo había escuchado, no sé si tú has escuchado que decían que ciertos genios, a ver, dime si es cierto, no lo sé, ciertas personas que tienen mucha genialidad en la ingeniería, en las matemáticas o en el pensamiento lógico, tenían autismo. ¿Eso es posible? O sea, es muy posible por ahora lo que me dices? No podemos generalizar, pero yo podría decir que de mis pacientes adultos, casi el 70% hablando de hombres y mujeres son ingenieros e ingenieras, o Imagínate, matemáticos, o porque físicos, es más fácil, ¿no? porque es más fácil que cualquier área de humanidades Por o ejemplo, no va a ser como abogado, abogado, ciencias políticas, como algo así es. más, no sé si ambiguo llamarlo, Más ambiguo y más social. y social. Ok. ¿Tú no escuchaste esta serie que se llama The The Good Good Doctor, Doctor? Que sí, es un doctor que tiene así, autismo y así es muy es. bueno, ¿no? En lo que hace, que Ujú, literalmente se acuerda de ujú, todas las ujú. patologías y todo. ¿Esto es posible? Sí, Sí es posible. sí, sí, yo conozco a dos así, ¿En serio? sí, ingeniero uno, matemático otro. Wow, Ujú. qué interesante. ¿Y esto cómo lo podrías clasificar dentro del espectro? O sea, Son dentro del espectro que tienen capacidades intelectuales superiores. O sea, no, si bien, como dije hace un momento, la clasificación de la CIE únicamente clasifica con o sin discapacidad intelectual, no tiene ese clasificador de un nivel cognitivo superior, pero por supuesto que los hay. Son los menos, son pero los menos, los hay. pero los hay. Ujú. Muchas cosas hacen sentido ahorita que ya explicaste todo esto. Ahora, como vimos que ya es un conjunto, ¿no? Es un espectro lleno de padecimientos diferentes y manifestaciones diferentes. eh, Ahora ya tenemos a lo mejor el diagnóstico con un psiquiatra. ¿Qué se debe hacer ahora en el seguimiento con tu hijo, con tu amigo, contigo mismo?
¿Qué tienes que hacer? Tienes que darle un seguimiento de terapia, se usan medicamentos, se planifica un tratamiento, cómo se integra a la sociedad, ahora ya sé que son muchas preguntas, Ujú. pero ¿cómo empezamos ahora que ya lo clasificamos? Ahora, ¿cómo empezamos a tratarlo? Ya que se tiene el diagnóstico, es súper importante identificar comorbilidades, o sea, enfermedades eh, que se pueden presentar como complicación. Yo te decía fuera del aire que muchos pacientes autistas, adultos y adolescentes, llegan por ansiedad o por depresión. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es tratar las comorbilidades. Primero tenemos que medicar a veces la depresión, muchas veces. ¿Por qué? Porque no puedes trabajar tanto psicológicamente con un paciente que tiene un pensamiento muy rígido. Es más, mm, es más adecuado dar algún regulador bioquímico y después ayudarlo con estrategias psicoterapéuticas. Entonces, en su gran mayoría, presentan comorbilidades y estas tienen que ser tratadas de primera instancia. Todo el tratamiento debe ser personalizado porque, pues, dependiendo de la complicación, el tratamiento, y les ayuda mucho ya después las terapias, dependiendo del rubro que esté más afectado. Por ejemplo, si es un niño con poca integración sensorial, que tiene dificultades para la alimentación, por las texturas y todo esto, pues lo tenemos que mandar a terapia de integración sensorial. Si es un niño con pocas palabras, con poco número de palabras, pues a terapia de lenguaje también. Dependiendo de lo que el paciente necesite, se trata o no. Ojo, el autismo no se medica, que es algo que también se pregunta mucho, ¿no? Claro. Porque ya dijimos que es un funcionamiento diferente de nuestro cerebro, con estructuras diferentes, con conectividad diferente, y por lo tanto no hay nada que medicar. Lo que sí podemos ayudar es a esta hiperexcitabilidad neuronal que muchas veces tienen y que se desregulan con estímulos externos. Entonces, para mejorar su funcionamiento y su calidad de vida, muchas veces sí se llegan a dar reguladores emocionales del tipo de los recapturadores de serotonina, dependiendo de la necesidad del paciente, para que logren modular su estado de ánimo y puedan adoptar adecuadamente las estrategias psicoterapéuticas. La psicoterapia dirigida a desarrollo de habilidades sociales también es de las más importantes y entre más pequeños las lleven a cabo, mejor. Pero siempre hay que priorizar porque saturar a un niño, un adolescente o un adulto de terapias a veces es contraproducente. Acordémonos que son hipersensibles sensorialmente y entonces si los abrumamos demasiado, pudiera no ayudar. Ok, entonces cada tratamiento es individualizado dependiendo lo que Escalonado. necesite. Ujú. Escalonado, individualizado y, pues sí, o sea, Y son dependiendo de las largos. comorbilidades. Es Sí, una carrera de resistencia más que de velocidad. Tratar, sí, bueno, acompañar al sí, paciente con autismo. sí, porque se habla de desarrollo de habilidades. Sí, claro. Ujú. Ahora, la integración social, en este caso, que un niño comience a ir a la escuela, que empiece a llevarse con sus amigos, que tenga una vida dentro de lo, tú dijiste un término neurotípico, o sí, neurotípico, que se Neurotípico. integre. Esta parte, me imagino que es una de las, a lo mejor, metas, o no lo es. ¿Cómo podríamos hacer? Porque mucha gente dice, a ver, o sea, sí, ya mi hijo o yo tengo este espectro, eh, ¿qué se busca? Que se integren en la sociedad, que, que ellos vivan de acuerdo a lo que, como ven el mundo, y nosotros podamos integrarnos a ellos. ¿Cómo es? Es algo complejo. Es complejo. La persona con autismo no debe cumplir nuestros estereotipos. O sea, es imposible pedir que un cerebro funcione como no puede funcionar. Yo le decía apenas a un paciente de 30 años que acabo de diagnosticar, le decía, es como si tú le pidieras a tus hermanos que se burlan de ti porque no entiendes el sarcasmo y los albures, es como si tú le pidieras a ellos que dejaran de entenderlos, ellos que sí los entienden. Sí. ¿Podrían? No, porque es algo automático, es algo automático ese entendimiento, pero esas conexiones diferentes ahí en la corteza prefrontal no te impiden a ti comprender esto. Entonces, imagínate, ¿podrías decirle que no? Difícil. Es muy difícil. Ujú. Entonces, las personas con autismo no deben cumplir nuestros estereotipos. Debemos entenderlos
y llegar a un punto medio. En la adolescencia, por ejemplo, que los adolescentes neurotípicos, pues, ponen sus prioridades en la cuestión social, en ser el punto de atención, populares, en las modas, en todo esto. Las personas con autismo, los adolescentes con autismo, no. No les vamos a pedir que sigan las modas, por poner un ejemplo. No les vamos a pedir que vayan a todas las fiestas. No les vamos a pedir que sean los más populares. Sería imposible y sería muy dañino para esa persona con autismo. Lo que tenemos que hacer es, oye, neurotípico, él funciona así, y explicarles a ellos, a los neuroatípicos, cómo funciona la mayoría del mundo. Y entonces ver si podemos llegar a un punto medio. Por ejemplo, como no son los reyes de la fiesta, yo muchas veces les he dicho, ok, no vas a ir a su cumpleaños número 15, ¿no? La fiesta de 15 años, no vas a ir. Pero ¿qué te parece que tú lo invitas por su cumpleaños, algo más cómodo, el siguiente fin de semana? ¿Qué tal que le dices: "Oye, ¿sabes qué? Es que la música tan fuerte me irrita, es que esto no me hace sentir bien, pero para festejar tu cumpleaños, te invito el siguiente fin de semana a mi casa a comer". Es un punto medio. Ujú. Tienes que enseñarlos a llegar a puntos medios y concientizar a los que los rodean para que los comprendan y no solo los juzguen, porque si no, están llenos de juicios y se sienten fuera de lugar, como esa niña que te decía, ¿no? Que se sentía Fuera del mundo. totalmente fuera del mundo. Y muchas veces van generando estrategias compensatorias, se van forzando a cumplir expectativas y eso los lleva más rápido a la ansiedad y a la depresión y al desgaste emocional intenso. Y eso es lo que queremos evitar, ¿verdad? Eso es lo que Esto queremos de evitar. depresión, ansiedad y Ujú, desgaste emocional, que realmente es lo que se enfoca el tratamiento, ¿no? Para ujú, que no lleguen a esto. así Eso es, es muy importante. Casi no había visto esto de que, más que una integración de ellos, es una integración de ambos mundos para así un es. punto medio. Y eso casi no se dice, ¿verdad? O sea, como que a nosotros o sea, como somos neurotípicos, Sí, pues ya somos neurotípicos, ¿no? Entonces sí, cada persona, pues, no se hace responsable de si alguien tiene autismo o no tiene autismo. así es. Deberíamos entonces hacer, no sé si haya campañas para todos, ¿no? Porque no es nada más para la persona en el espectro, es para todos. E- Debería ser para todos. ¿Existen campañas de eso? ¿Existen? Híjole, porque es la primera vez y yo soy médico, tengo una especialidad, es la primera vez que escucho eso. Sí hay días de concientización y se llevan a cabo muchas acciones a nivel institucional y demás, pero pues yo creo que no todos tienen la información tan a la mano, ¿no? Dicen, ah, sí, hoy es el día del autismo, felicidades, ¿no? Y tal. Pero no, no es un día, no, nada más para celebrar, sino para concientizar. Entonces sí los hay, pero la verdad es que son muy pocas las acciones que se llevan para entender y concientizar sobre estos temas. Y es muy Bueno, importante. pues yo creo que este podcast les va a servir mucho a todos, ¿no? Porque es para todos, Sí. ¿no? Es para todo el mundo. Esto me sacó de mi plan, ¿no? Siempre hay cosas que uno va, como planeando para hacer una entrevista, te lo digo así sinceramente, Sí. y no sabía esta parte. Eso es muy importante. Y seguramente con estos datos vas a empezar a como cuestionar así de, aquel que conocí en la carrera, que nadie le hablaba, ¿no? Que él se aislaba y que le hacían bullying y que eso, tal vez tenía autismo y nadie se dio cuenta. Totalmente. Y es de las áreas más desconocidas dentro de medicina. Podría Así apostar es. lo que quieran a que no hay médicos con todos los doctorados, posgrados que tengan, que conocen a detalle esto. Al menos tendríamos que saber desde el punto de vista, por ejemplo, en medicina tenemos algo que se llama screening, que es como se podría traducir Mm, como ver qué puntos gruesos. puntos exactamente, detectar, ¿no? Las cosas. Y nunca nos enseñan, ni en la medicina general, ni en las especialidades, ni en nada, a detectar justamente esta parte. Y sobre todo hacernos responsables como profesionales de la salud para también nosotros poner de nuestra parte, ¿no? En una consulta incluso. O sea, ¿cómo le vas a dar una consulta? Seas la especialidad o no tengas especialidad o lo que quieras. ¿Cómo le vas a dar una consulta a un paciente dentro del espectro? También Así tienes que ser es, responsable con eso, ¿verdad? totalmente. Solo ustedes creo que lo saben hacer, ¿no? Pues sí, pero ya cada vez hay más profesionales. A mí me llegan mucho de gastro, por ejemplo, que llegan con colon irritable y demás, y que el gastro sensibilizado ya porque fue alguna plática, ya dice, oye, ¿sabes qué? Este paciente yo creo que necesita ayuda y luego ya lo manda, acudió no al psiquiatra, al gastro por colon irritable, porque tenía ansiedad, porque estaba deprimido y pues era autista, ¿no? Entonces, Wow. sí es bien importante que todas las especialidades estén sensibilizadas porque hay muchos síntomas somáticos del cuerpo que da la ansiedad y la depresión, y el autismo puede ser ese enemigo oculto.
Y Qué también en rico. las escuelas, ¿verdad? Con Sí, los niños, con los padres. No sé si se está haciendo el trabajo actualmente en este país, pero lo que he sabido es que a lo poco mejor escaso. los llevan a escuelas especiales. Eso he sabido, eso es lo que más he escuchado, no sé, en este caso. O a veces hay escuelas donde sí se les comunica a los demás alumnos y los maestros tienen que saber algo, ¿no? No sé, ahí Son sí, las menos. las menos. Las verdaderas escuelas inclusivas son las menos. Inclusión es este punto medio del que estábamos hablando. Inclusión es comprender tus necesidades neurobiológicas, bueno, no así, pero comprender tus necesidades y entender que somos diferentes y ver cómo podemos convivir. Generalmente cuando los profesores se topan con algo que les es difícil manejar, es más fácil decir que se lo lleven a una educación especial, aunque ahí se atrasen y no vayan acorde a lo que debieran ir, solo por tener alguna dificultad, a que los integren dentro del grupo y digan, a ver, por favor no griten porque a él le molesta que estén gritando. O bueno, le voy a permitir tener atenuantes auditivos para que, como los de los conciertos, Sí, ¿no? sí, Que sí. bajan los decibeles. Todos los niños con autismo deberían tener atenuantes auditivos para no irritarse, pero no los llevan al límite, no nos damos cuenta de su hipersensibilidad sensorial, se comportan disruptivos, les dan crisis sensoriales y entonces no, tiene un problema, lléveselo, aquí no debe estar o aquí no puede estar. No, sí puede estar, pero con atenuantes auditivos, educando a los que están a su alrededor y educando pues a los maestros. Es un trabajo importante, ¿no? Es un trabajo Sí, grande, ¿no? Que se sí, tiene que hacer. Que a lo mejor, como tú dices, no se ha hecho en la mayoría. no. Híjole. Oye, entonces, durante toda la vida, pues tienen que tener un acompañamiento de un profesional de la salud como tú, un pedopsiquiatra, un psiquiatra, que constantemente esté checando, ¿no? Esté viendo ahí, oye, ¿qué te puedo ayudar? Oye, a lo mejor vamos a evitar que tengas más ataques de ansiedad, depresión, todo esto, ¿no? Y mucha gente tiene muchas dudas, ¿no? Porque dice, oye, es que yo conozco a fulanita y conozco a fulanito, uno usa medicamentos, otro usa 10 medicamentos y uno no usa medicamentos. Porque acabas de decir, no todo es igual, son planes diferentes, ¿no? Me comentaban el otro día en un inbox de Instagram que vi que una paciente tiene un hijo que tiene autismo y le habían dejado risperidona, le habían dejado, no me acuerdo, otros dos medicamentos que se clasifican como Anticipo. antipsicóticos, ¿no? Y la gente a veces se puede como asustar, ¿no? Cuando no escuchas el nombre antipsicótico, es como, híjole, psicótico, ¿no? Como las películas de terror o Psycho, ¿no? Todo esto. Entonces me decía, oye, ¿por qué le dieron antipsicóticos a mi hijo? El psiquiatra me dejó esto. Entonces, no siempre, a veces como que la gente sabe por qué se les dan estos medicamentos. Y es como una duda también muy recurrente. Dicen, oye, ¿por qué das estos medicamentos? Doctora Eva, ¿por qué los da? Las clasificaciones de los medicamentos son muy viejas. O sea, ¿hace cuánto? No, no sé si te tocó cuando estabas estudiando que las clasificaciones de los medicamentos cambiaran. La verdad es que no. Es importante aclarar esto porque los antipsicóticos, antes de ese título, son reguladores de dopamina. Entonces tienen varias funciones. El ejemplo más clásico es la quetiapina. La quetiapina es un fármaco que va de dosis desde 25 miligramos hasta 900 miligramos y de 25 a 50 miligramos puede servir como inductor del sueño, de 100 a 150 como adyuvante de la ansiedad, de 150 a 100, 200 como potenciador de los antidepresivos y de 300 a 900 tiene efecto antipsicótico. Antes no. Abajo de 300 no tiene un efecto antipsicótico. Entonces son reguladores de dopamina. Es importante que Ese es el ellos nombre real, entiendan ¿no? Que eso. deberían. Sí, los que deberían ser. Sí. Sí, porque... Igual, perdón que te No, no, interrumpa, adelante, los adelante. antidepresivos, ¿no? Cuando tienen crisis de ansiedad o ataques de pánico, que tú les das un regulador de serotonina, porque es lo que tenemos que regular, o un regulador de noradrenalina, y el paciente lee y dice antidepresivo, y dice, oye doctora, pero yo tengo crisis de pánico y tengo ansiedad, no tengo depresión. ¿Por qué me diste un antidepresivo? Oh, no, mira, es que así está clasificado, pero la realidad es que es un regulador de serotonina y noradrenalina y tú necesitas regular esos neurotransmisores. Entonces, olvídate de la clasificación vieja. Claro. Tiene que ver con qué sustancias necesitamos regular y es donde tenemos que poner atención, no tanto en esa clasificación que está. Sí, evidentemente es mejor comunicarles esa parte, ¿no? Porque Así es. a veces sí, pues muchos, a lo mejor psiquiatras, pues ya ven, como ven tantos casos, dicen, ah, sí, dale un
antipsicótico atípico, típico, este tipo de cosas. Y la gente sí, pues no sabe, no tiene ni Ujú, idea, ¿no? Y ujú, ahorita que dices, más bien debería decirse, actúa sobre la dopamina, actúa sobre la serotonina, sobre el glutamato, ¿no? ujú, Sobre ujú, GABA, ¿no? ujú, Entonces, tú ya ujú. sabes que mejor se dice así, porque estos términos hasta yo creo que empeora, Sí, ¿no? La el evolución del estigma y paciente el estigma. y el estigma. Sí. Híjole, es que es muy difícil. Y la psiquiatría también, que está tan de la mano con las emociones de las personas y las emociones de las familias, pues ha de ser todo un tema para ti en tu consulta, ¿no? Sí. Digo, ya Bueno, estás acostumbrada. yo lo entiendo, pero mi Sí, asistente no, por ejemplo, dice: "Es que este paciente llegó así y me dijo de". Acuérdate que trabajamos con pacientes sí. con emociones no muy bien, ¿no? O sea, con emociones alteradas, entonces no lo tomes nada personal. Si llega alterado, si llega ansioso, si llega impulsivo, si se enoja, es un paciente que viene a eso, viene a tratar sus emociones y viene a tratar o a mejorar, a tratar de mejorar su comportamiento. Oye, ¿y un paciente eh, con autismo siempre va a tener que ir al psiquiatra toda su vida? No, es importante que es como un entrenamiento de vida, o sea, necesitan ese entrenamiento de vida. Primero necesitan tratar las comorbilidades. Una vez que se quite la depresión, una vez que se regule la ansiedad, una vez que el paciente se psicoeduque y psicoeduquemos a su alrededor y sepa qué tiene y cómo es y se entienda. Yo te decía fuera del aire que es muy liberador para ellos. Dicen, wow. Para otros no. Otros sienten como, no, yo no puedo tener eso, ¿no? Y es lo que te decía hace rato que yo Sí. les comento, yo no te puse nada, porque a veces sienten que cuando les das el diagnóstico de autismo salen con una piedra como el pípila, ¿no? Así de, no, tengo autismo, la de psiquiatra me lo puso, o sea, ella me lo puso, ¿no? Pero no, tú llegaste con esas dificultades, yo solo le di un nombre a eso que tú me dijiste y que investigamos y que evaluamos y que decidimos que sí entraba dentro de esto. Entonces, es como muy complicado que los pacientes de inicio se adapten al diagnóstico. Y cada vez que lo sienten liberador, comienzan a buscar más y dicen, no, todo tiene sentido ahora y van y psicoeducan al maestro y psicoeducan a la esquina y ya quieren hablar de lo que les pasa porque mucho tiempo fueron invisibilizados o invisibles o anulados o les dijeron que estaban mal, ¿no? Como este paciente que te digo que no entendía albures y nada de sus hermanos, sus mismos hermanos se burlan de él y le dicen que es un tonto, ¿no? Pero oye, no, dice, les voy a decir a mis hermanos que lean el libro que me mandaste. Dije, bueno, pues a ver si lo leen, porque también, quién sabe, ¿no? No todos están abiertos. Entonces, una vez que entienden su diagnóstico, ellos mismos comienzan a psicoeducar. Y para mantenerse regulados es bueno que tengan una evaluación periódica. ¿Cuándo? En los puntos de quiebre de su vida. Uno de los ingenieros que tengo de 56 años se fue de su empresa, lo pidieron en el otro país, ¿no? En el extranjero. Y me dice, doctora, necesito tocar tu puerta nuevamente. Me acaban de pedir que me vaya, y necesito tratar mi ansiedad. Es importante que ellos sepan que ante cualquier punto de adaptación pueden tener muchos síntomas de ansiedad que necesiten tratamiento. Otra vez, no el autismo, la ansiedad que su forma de ser les genera al introducirse a un lugar nuevo y diferente. ¿Por qué? Porque se van a topar con estigma, con personas neurotípicas que no van a entender su funcionamiento. Sí, wow, eso, pues sí, es un acompañamiento y que tú entras en los puntos de quiebre, eso me Exacto. llamó mucho Ujú. la atención. Ahora, en la parte de cuando hablamos de niños y los papás, eh, tú como doctora, como especialista, ¿cómo les comunicas a los papás, pues este diagnóstico? ¿Qué les dices? Porque yo me imagino que a muchos lo toman como algo que puedan entender y otros definitivamente no lo entienden o incluso no lo aceptan. Cuéntame un poco de esto, ¿cómo le haces tú para ese abordaje con los padres? Antes de dar el diagnóstico, de dar una etiqueta, es súper importante ir concientizándolos de los síntomas, de uno por uno. O sea, tiene dificultades en el lenguaje. No come de todo, ¿verdad? Sí, te escupe estas texturas, ok. Híjole, está bajo de peso, ¿verdad? Chin, está bajo de peso. Ya afectó su problema con las texturas, su crecimiento. Hoy le hacen bullying o ya empezó a ir a la escuela y no se junta con nadie. Uy, ya te dieron un citatorio en el que no lo aceptan si no viene a evaluación y tiene un diagnóstico. O sea, es como concientizar fuerte sobre la necesidad de mejora
para después decir, oye, ¿sabes qué? Creo que todos estos puntos, y dado, no Ujú. sé, estos estudios que hicimos y que salió todo bien, tal, todo apunta a que tiene un trastorno del neurodesarrollo y tiene trastorno del lenguaje y esto, y ay, por las alteraciones sociales y las cuestiones sensoriales, pareciera que es autismo. Y siempre es importante hablarles del duelo que van a vivir, porque cuando se tiene un diagnóstico así, como se tiene un estereotipo de discapacidad, Sí, entonces entran en un duelo, porque pierden la expectativa del hijo ideal, ¿no? Y se topan con un niño real. Y entonces es importante que como psiquiatra, bueno, yo siempre me anticipo, siempre les digo, van a estar en un proceso de duelo, van a negar, a lo mejor no vuelven en una semana, 2, 3, 4, un mes, 2 años, van a pedir a lo mejor 5 opiniones más, porque están en negación y es el primer paso del duelo. Y después, la tristeza de, no, ¿por qué? ¿Qué hice mal? La culpa, los sentimientos de, es que tú fumabas, es que yo me acuerdo que tú esto, estabas estresada en el embarazo, es que tal, ¿no? Culpas. Y después ya viene como la negociación. Ok, bueno, pero dice la doctora que tal vez mejora cuando vaya a terapia y esto y el tratamiento, ok. Pero ya la aceptación. Entonces, si se los anticipas, si ya estaban queriendo salir de aquí corriendo a otra opinión negados, a lo mejor van a la otra opinión, pero ya van con esa conciencia de que están en duelo. sí, qué importante, ¿no? Todos Sí, esos, por eso es porque es la familia, literalmente. sí, Cualquier diagnóstico en psiquiatría es ujú, con la familia, ¿no? soporte familiar, Usualmente, ¿no? sí. Eh, ahora quiero irme a otro tema un poco controversial, ¿no? Que también veo ahora, hay otra corriente dentro de las redes sociales, en internet, que dicen, ¿se han fijado que los diagnósticos de autismo han aumentado drásticamente? Y el autismo ha aumentado drásticamente en los últimos 20, 25 años. Y la gente se pregunta, ¿por qué será, no? Entonces quieren siempre ellos buscar una razón de por qué pasa. Tú que estás día a día con esto, que lo estudias, que vas a congresos, que tú les puedes responder esta parte, yo me imagino, de por qué hay más diagnósticos de autismo hoy en 2025. La gente lo asocia a muchas cosas, pero yo quiero que me digas por qué, por qué será. No se ha demostrado que haya más autismo. No se ha demostrado que en las últimas décadas haya aparecido más estos problemas del neurodesarrollo. Se está diagnosticando más, número uno, porque hay más información. Quien escuche este podcast seguramente va a decir, "Ah, mi prima, ¿no? O yo, o mi papá, o mi mamá, o mi amigo". Entonces, si hay más información, clavas la duda y comienzan a investigar. Y entonces se dan cuenta de que hay síntomas que tienen que ver con eso y buscan ayuda más fácil. También, pues el hecho de que haya menos estigma en la psiquiatría también abre la puerta a que se acerquen a pedir orientación y ayuda. Entonces, Claro. no es tanto que haya más autismo, sino que la información y el estigma han favorecido a que se acerquen a pedir ayuda y a ser diagnosticados, porque una persona puede vivir con autismo y morir con autismo, pero su calidad de vida no es buena. Claro. Y eso no Entonces, se piensa, ¿no? Usualmente es como, así es, porque lo sí, sufren en silencio, lo viven en silencio. sí, justamente. Ujú. Los diagnósticos aumentan porque evidentemente hay más información y menos estigma. Así es, Perfecto. ¿Te puedo leer unas preguntas del público claro. que hemos como, pues sí, hemos conseguido? Entonces, hay varios mitos y la gente pregunta, doctora, ¿el autismo se cura? ¿Hay una cura del autismo? No, no hay una cura, así como no hay un tratamiento, porque como ya dijimos, es una condición del desarrollo del cerebro y por lo tanto es un equipo mental diferente. Entonces, pues no podemos curar nuestra estructura cerebral. ¿Todos los niños con autismo son genios? No, hay personas que tienen baja capacidad intelectual, hay personas con capacidad intelectual normal y sí hay personas con capacidades superiores. Son los menos, pero sí existen. ¿Una persona con autismo no puede tener amigos? No, eso es falso. Sí tienen menos necesidad social, no, como te dije hace un ratito, no son el centro de la fiesta, pero sí pueden generar relaciones de amistad profundas. Son más
selectivos, pero sí pueden desarrollarlo. Claro, es diferente, ¿no? Es diferente. ¿Las pantallas, las tabletas, los celulares causan autismo? No, no porque es un trastorno del neurodesarrollo y entonces ya venimos con ese equipo. Ojo, el exceso de pantallas y el exceso de uso de tecnología sí se ha visto asociado a un aumento en ciertas conductas disruptivas en personas con autismo y con TDAH, o sea, en personas con trastornos del neurodesarrollo. Cuando niños y adolescentes están expuestos más de 2 horas al día, 5 o 6 horas al día a pantallas, que muchas veces lo utilizan para distraerlos, sí se presentan más conductas disruptivas, menos atención focalizada, más hiperexcitabilidad, trastornos del sueño, con su consecuencia de que al otro día están más irritables y están más dispersos. Y sí se ha asociado muchísimo al retraso en el desarrollo del lenguaje. ¿Tú cuál es tu opinión acerca, ahora esto ya fuera del autismo, pero tu opinión acerca de los padres que, pues, de cierta manera han hecho que aumenten el uso de pantallas, celulares, juegos, videos para calmar al niño? Y dentro de esto podemos también meter a las personas que tienen el diagnóstico de este espectro del autismo. ¿Tú qué opinas como psiquiatra? ¿Tú realmente no lo recomiendas? ¿Cuál es qué les dirías a tus pacientes? Yo considero que si un padre utiliza exceso de pantallas para controlar, entretener a su hijo, es porque él mismo tiene un problema con el uso de pantallas y porque o tiene dificultades en la crianza o tiene algún tema de regulación emocional. Porque para empezar, pues si te animas a tener un hijo, deberías estar consciente de los requerimientos que éste tiene. Y si tú tienes un problema de adicción a celulares, que ya es un diagnóstico psiquiátrico, el trastorno de adicción a celulares y aparatos electrónicos, entonces muy probablemente eso se lo heredes, entre comillas, por conducta a tus hijos. Falta de conciencia, porque la Asociación Americana de Pediatría dice que los niños menores de 2 años no deben exceder de 2 horas al día pantallas, menores de 16 no más de 2 horas, menores de 6 no más de 1 hora. Entonces es súper importante Mayores de que nos... 30. 2 horas es, Dos para horas. todos 2 horas es lo saludable. Ok, Pero bueno, interesante. somos tan estrictos con los niños porque son los que no han terminado de desarrollar su sistema nervioso central. Oye, doctora, ¿los niños autistas o niños con autismo no sienten emociones? Sienten mucho, Sienten mucho. sí. Sienten más Muy que intenso, cualquiera. solo que no saben muchas veces expresarlas o gestionarlas de la manera en la que los gestionan las personas neurotípicas. Es difícil el que ellos gestionen sus emociones porque para empezar pueden no identificar lo que sienten. Ahí es otra cuestión de terapia de integración emocional, porque las personas con autismo tienen dificultad para reconocer las emociones. Una persona con autismo solo reconoce me siento bien o me siento mal. Si tú les dices, pero háblame más de tu emoción, tienes miedo, estás frustrado, estás enojado, les es súper difícil. Tienen que llevar un entrenamiento para identificar qué emoción está sintiendo y por lo tanto, cómo deben gestionar o manejar esa emoción. Entonces, sí es un entrenamiento emocional importante y por eso podría confundirse como no sienten, porque a veces se quedan eh, embotados, planos, al no saber cómo manejar la emoción, pero eso no quiere decir que no sientan. Les cuesta identificar y les cuesta comunicar y gestionarla. Esa es una mejor explicación, ¿sí? Porque la creencia normal era que las emociones aplanadas, ¿no? Como que, Ajá, como pero lo que no. decías, y no es así. Ujú, De hecho, es completamente diferente, ¿no? así es. Eh, ¿Cómo diferencio, cómo puedo hacer una diferencia entre el autismo y la timidez de mi hijo? Preguntan mucho los papás. Es muy importante identificar que cuando un niño tiene sus habilidades sociales pues desarrolladas como un niño ordinario, va a tener un interés muy muy específico sobre quiero hacer amigos, quiero que ella sea mi amiga, me gusta este chico, quiero ir a la fiesta, pero me da pena, me da mucha ansiedad, es que no quiero, y si se burlan de mi vestido, y si me dicen que no soy divertida, y si tal, o sea, su nivel de ansiedad está explicado
por una situación social que les da miedo no cumplir o que sienten como que pudieran no satisfacer pues esa conducta social, ¿no? Pero quieren ser parte de, ¿sí? Quieren hacerlo, pero les da mucha ansiedad. Ahí hablamos de timidez o ansiedad social. Pero los chicos con autismo no saben cómo. Me dijo hola, hola. ¿No? Yo ya sé que cuando entran a mi consultorio yo les voy a decir, hola Víctor, ¿cómo estás? Y me van a decir bien. No me van a preguntar cómo estoy yo. ¿Por qué? Porque a ellos a lo mejor no les interesa, genuinamente no les interesa cómo estoy yo. Y, ¿Sí me y explico? te está respondiendo Y es literalmente lo que válido le... y me está respondiendo exactamente lo que yo les dije. Ujú. Interesante. Me fue muy, muy simpático porque cuando estuve embarazada, Ujú. todos los que me veían neurotípicos me veían y me decían, ay, doctora, felicidades, le traje un regalo, esto, lo otro, bla. Y mis pacientes con autismo, está embarazada, ¿y cuándo va a dejar de dar consulta? Es lo que le interesa, ¿sí? Y no es porque sean No una es mala porque sean persona, malas ¿no? En el personas, ¿no? concepto de... No. Pero son personas que no, que son muy directos y muy toscos para expresar las emociones. Interesante. Entonces ya sabemos cómo nos pueden responder. Entonces el comportamiento es diferente porque ellos son desinteresados. Ujú. O sea, son desinteresados a la cuestión social o a las normas sociales que otros aprendemos como automático. No tienen como toda esta ceremonia social porque no la ven necesaria. Entonces, ellos pueden no querer ir a la fiesta porque hace mucho ruido y tal, y entonces dicen, es que no va, ¿por qué no va? ¿Será tímido? No, pues es que no le interesa. Es más como apatía social, disminución en la necesidad social y falta como de entendimiento de las reglas sociales. Y eso es fácil identificarlo una vez que se exploran. No es una prioridad para ellos No es pertenecer una a prioridad. círculos sociales ni No. nada. Recién un chico me decía, yo me recuerdo llorando porque todos los niños de mi salón jugaban fútbol y yo no jugaba. Y yo decía, ¿por qué? El fútbol no les interesa a las personas con autismo mucho porque sudan, hay contacto, hay golpes, tal. ¿En serio tú querías jugar fútbol? No, no quería jugar fútbol, pero entonces ¿por qué te recuerdas llorando cuando todos jugaban fútbol y tú no? Porque yo estaba solo y era el único diferente y algo me decía que yo era diferente y entonces lloraba porque era diferente y porque algo no estaba del todo bien, porque él era el único que no jugaba fútbol, pero no porque genuinamente quisiera jugar fútbol. Entonces Claro. no hay una necesidad social. Pues sí, Y en el lógico. tímido sí la hay y hay ansiedad por eso. Ahorita que lo explicas, pues suena muy lógico, ¿no? Pero a veces si uno solo lo analiza, pues no lo entiende. Sí. Pero qué bueno que te invitamos en esta parte porque parecería que pues mucha gente lo entiende, pero realmente nadie lo entiende. Yo creo que el 95% de la población no lo entiende. Eh, Oye, doctora, última pregunta del público. ¿Es verdad que las personas con autismo no pueden ser independientes o no puedan vivir solas? No, es falso. ¿Te acuerdas que hablábamos de la clasificación de funcionalidad? Sí. Aquellas que necesitan mucha ayuda son las personas con discapacidad intelectual y con ausencia del lenguaje expresivo. Y entonces ellas sí van a necesitar un apoyo de por vida. Las personas que necesitan medianamente ayuda son aquellas que sí hablan, que pueden tener una inteligencia normal o un desarrollo intelectual limítrofe, pero que tienen mucha disfunción social. Y entonces ahí sí necesitan como, vamos a inscribirte, vamos a esto, tienes que ir a terapia para poder entrar a trabajar y no te coma la ansiedad. Y las personas con un buen funcionamiento cognitivo, normal o superior y sin trastorno del lenguaje, pueden vivir toda su vida sin ayuda, salvo estas visitas frecuentes a alguien que pueda como irlos regulando y pues Claro. ayudándole en el entrenamiento emocional y de comportamiento social. ¿Dónde podemos aprender como personas no médicas o profesionales de la salud? ¿Dónde podemos aprender o qué artefactos podemos utilizar para entender mejor el autismo? ¿Hay páginas, hay sitios, hay, no sé, videos, algo que podamos como irnos educando?
Los más confiables siempre van a ser las grandes instituciones internacionales. La Organización Mundial de la Salud, año con año, genera mucho material en los días de la concientización, tanto del Asperger, que aunque ya no es diagnóstico, pero se sigue celebrando, como la concientización del autismo. Y pueden visitar la página de la OMS o googlear Organización Mundial de la Salud, autismo, y hay muchos PDFs que hablan de los diversos niveles de autismo, de su funcionamiento, de qué hacer, prácticamente cuestiones como generales, pero muy necesarias. La CDC también, si buscamos autismo, CDC, también hay varios PDFs. En general, yo creo que debemos hacer caso de organizaciones internacionales porque son las más alineadas a Claro. las clasificaciones actuales. ¿En tu contenido hablas de autismo en Sí, redes sociales? Ellos te sí. pueden seguir ahí para que, digamos, aprendan un poco, sepan un poco más de este tema. Sí, claro que sí. En el contenido tocamos el autismo porque es de los temas favoritos. Finalmente, doctora, ¿qué les dirías a los padres que les acaban de dar un diagnóstico de su hijo, que es a lo mejor chiquito de 3 años, 4 años, 5 años, que ya les dijeron, oye, tiene autismo, y a lo mejor pueden estar un poco, como tú dices, en esta etapa de duelo, en esta etapa de negación? ¿Qué les podrías decir tú como especialista a ellos? Que no solo su hijo muchas veces necesita ser atendido, muchas veces en el proceso de duelo ellos también necesitan acompañamiento y lo van a necesitar para saber cómo guiar a su hijo, porque no es solo lo llevo a terapia y ya, porque el niño solito no puede mejorar, pasan más tiempo en casa que con los terapeutas. Entonces es muy importante que los papás se involucren, se interesen, estudien, se psicoeduquen lo más posible en lo que le pasa a su hijo para poder ayudarlo en todo su desarrollo. Y pensar que solo los terapeutas van a ayudarlo es algo erróneo. Es importante que ellos se involucren en el tratamiento, porque los terapeutas les van a dar herramientas para hacerlo. Me encanta eso de involucrarse. Mm. ¿Cuáles son tus redes sociales, tu contacto para que te conozcan, te sigan, vean tus videos, porque tienes muchos seguidores en Instagram? ¿Dónde te pueden encontrar? Pues muy sencillo, DRA de doctora Eva Psiquiatra, @DRA Eva Psiquiatra, así estoy en todas las plataformas. Pues te quiero agradecer mucho por tu tiempo. La verdad es que nos sacaste de muchas dudas. Este podcast ha sido muy interesante, muy diferente a los demás que hemos tenido, que son como temas más conocidos o temas más puntuales para la población, pero este en específico a mí me sorprendió y jamás había escuchado ciertas cosas que tú dijiste y te lo agradezco. Qué bueno que lo dijiste y lo explicaste bastante fácil. Gracias por tu apertura a la salud mental, porque a veces es un tema incómodo todavía para muchos médicos. Demasiado, demasiado, pero te quiero agradecer y espero nos puedas acompañar en otras ocasiones. Así será. Muchas gracias. Pues bueno, este fue un episodio más de Medicina Viral. Yo soy el doctor Víctor Manuel Encina, mejor conocido como el doctor Vic en redes sociales. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales, YouTube, Spotify, Instagram, TikTok, Apple Music y estamos en todas partes. No te pierdas que hay un nuevo episodio cada semana y nos estamos viendo en el próximo episodio.